Implementación de base de datos SQLite en Android Studio, por Benjamín Olmos. Para realizar el siguiente ejemplo necesitaremos conocimiento básico sobre Android Studio, la herramienta de desarrollo de aplicaciones Android más conocida. Java, un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos, lanzado en 1995 y utilizado en diversas aplicaciones. SQL, un lenguaje de consulta estructurada para bases de datos. XML, un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas utilizado para almacenar datos en forma legible. Antes de comenzar, recuerda que todo el código está disponible en la descripción del video. El siguiente ejemplo consiste en una aplicación que guarda nombres, apellidos y edades de personas en una base de datos persistente y los muestra en una lista editable. Este es un ejemplo básico. Puedes modificarlo para que se ajuste a tus necesidades. Para comenzar, necesitaremos una clase Person. Esta clase cuenta con los atributos mencionados anteriormente, además de algunos extras para determinar si la persona fue eliminada. También se cuenta con dos constructores. El primero toma todos los campos y el segundo omite el atributo deleted para asignarlo a null. Se tienen dos funciones. La primera busca una persona en la base de datos dado el ID de la misma. Y la segunda obtiene un array list de todas las personas no eliminadas de la base de datos. Luego tenemos los getters y los setters de los atributos. La siguiente clase que se requiere es SQLite Handler, la cual se encargará de manejar la conexión de la aplicación con la base de datos. Lo primero a definir son los strings, que se utilizarán al construir la línea de comandos SQL, por lo que aquí tenemos la información de la base de datos y la tabla. Luego tenemos las funciones que crean una base de datos nueva si no existe una creada previamente. En especial se destaca la función onCreate, que creará la tabla con los strings definidos anteriormente. Las siguientes tres funciones se encargarán de añadir personas a la base. Llenar el array list, que se usará para mostrar los contenidos de la tabla en la aplicación, y editar datos de la base. El layout activity main cuenta con un list view que mostrará a las personas en la base de datos, y un toolbar básico que cuenta con un botón para añadir personas a la base de datos. La clase MainActivity cuenta con 4 funciones que son ejecutadas al abrir la aplicación. initWidgets inicia el listView. Load from DB to memory pasa los datos de la base a la memoria para manejarlos en la aplicación. setEntryAdapter define el adaptador a usarse en el listView. Lo veremos más adelante. Y setOnClickListener se encarga de monitorear si el usuario elige un elemento del listView para ser editado. Luego, newEntry se encarga de pasar a la pantalla de añadido de personas a la base de datos. ListRow es un layout simple para mostrar los elementos de la base con listView, mediante la clase entryAdapter. Esta clase llena el listView con los datos de la base mediante la función getView. ActivityEditEntry es el layout que se utiliza al añadir y editar los datos de la base. Cuenta con 3 campos, con los atributos definidos anteriormente. Un botón para guardar y un botón para eliminar los datos. Finalmente, la clase EditEntryActivity, al crearse, llama la función checkForEditEntry, que determina si se añadirán o editarán datos. Si se editarán datos, la función llena los campos con la información correspondiente de la persona. Y, si se añadirán datos, se oculta el botón que borra los datos ya existentes. SaveEntry guarda o actualiza los datos dependiendo del caso, como en la función anterior, y luego regresa a la pantalla anterior. DeleteEntry elimina los datos actuales y regresa a la pantalla anterior. Ahora veremos cómo funciona la aplicación.
Como vimos, implementar una base de datos para que los mismos persistan en la memoria es una parte vital del desarrollo de una gran parte de aplicaciones. Se debe tener en cuenta que el ejemplo presentado es bastante básico, ya que existen muchas otras utilidades que se pueden aprovechar al implementar bases de datos para desarrollar una aplicación. Se recomienda tener cuidado al manejar datos que no sean de tipo string y tomar las previsiones como en el siguiente caso. Para mostrar la edad en el TextView mediante el adaptador entryAdapter, se debe convertir el dato obtenido de la función getAge a string mediante valueOf, antes de pasarlo a la función setText. Y eso es todo. Recuerda que todo el código está disponible en la descripción del video. Buena suerte desarrollando.